buenos días a todos, queridos hermanos. Estamos saludando en especial a nuestros queridos amigos y hermanos de Iglesia Aposento Alto Noroccidente de aquí, de Bogotá, en Colombia, pero también a todos los demás hermanos que nos acompañan en diferentes partes del mundo, que nos están acompañando para estudiar la palabra de Dios. No olvidemos que estamos en la serie en primera los tesalonicenses, estamos estudiando esta carta y estuvimos viendo modelos que tienen que ver con la iglesia, el liderazgo y el tipo de conducta, y ahora veremos algo relacionado a la esperanza. En el capítulo número 1 estuvimos observando por qué la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia, la iglesia de Tesalónica, por qué esta iglesia era una iglesia modelo. Recordaremos que, entre otras cosas, ellos habían tenido tres cualidades clave: la obra de la fe que ellos habían desarrollado, el trabajo de amor que tenían entre ellos, pero también la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso ya hablaba mucho acerca del modelo de esta iglesia, que llegó a ser una iglesia ejemplar en toda la región de Macedonia, Acaya y aún más allá de entre las iglesias del primer siglo. En el capítulo 2 y junto con el capítulo 3 observamos cómo el apóstol Pablo le dio seguimiento a esta iglesia en términos de discipularla, de formarla, de hacerla que madure, y de esa cuenta entonces encontramos un tremendo modelo de liderazgo espiritual, por supuesto, en la vida de Pablo, Silas y Timoteo, quienes fundaron y establecieron esta iglesia. No olvidemos ese detalle. Cuando analizamos el capítulo 2 y 3 vemos características muy particulares, muy especiales del apóstol Pablo, en donde él fue un gran ejemplo, un gran modelo a seguir, un hombre irreprensible, junto con los suyos, un hombre de trabajo, pero también un hombre que mostró no solo esa fuerza en el trabajo, pero esa ternura y ese cariño y ese amor que debe tenerse a los que están a nuestro cargo. Eso hizo entre el capítulo 2 y 3. El capítulo 3 fue un drama especial porque tuvo que separarse de la iglesia el apóstol con Timoteo y con Silas, y así que en esa separación hubo también dolor, hubo tristeza en la vida de Pablo, pero él estaba interesado en continuar ayudando a estos hermanos, de manera que mandaron a Timoteo para que informara a Pablo acerca de cuál era la condición de la iglesia allá. No olvidemos que una de las grandes preocupaciones que tuvo Pablo fue precisamente la fe de los hermanos, que ellos no cayeran, que ellos no fueran tentados por Satanás en diferentes circunstancias, en especial porque era una iglesia que estaba en gran tribulación, en gran angustia, y ahora el apóstol Pablo va a decirnos algo interesante respecto a un tema que va a estar basado en la esperanza en los versículos 13 al 18. Quiero que me acompañen en sus Biblias, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el modelo de esperanza. Muy bien, y vamos a ver de qué tipo de esperanza estamos hablando. Y en la medida en que nosotros vayamos descubriendo lo que el texto dice, encontraremos algunos aspectos muy importantes en estos versículos, partiendo del hecho de que el modelo de esperanza se va a centrar o va a tener que ver acerca de los que duermen. Estoy utilizando en este bosquejo las mismas palabras del apóstol Pablo en referencia a los hermanos que ya han partido con el Señor. Pero justamente con este tema de los que duermen vendrá también el siguiente tema que Pablo aprovecha para presentar e instruir a la iglesia, y se refiere a la venida del Señor, y eso lo veremos a partir del versículo 15 en adelante también. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque esta iglesia era una iglesia que también tenía esperanza. No olvidemos que era una de las tres características fundamentales de esta iglesia. Era una iglesia que tenía esperanza. Entonces, en cuanto a pensar justamente en este modelo de esperanza, quiero repasar con ustedes en donde se ve en la carta y se refleja el testimonio de esta iglesia en cuanto a su esperanza. Entonces, en el primer capítulo, y quiero que veamos el versículo 10, ya Pablo había dicho que ellos se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero, y esto era impresionante ya, pero en el versículo 10 dice, y esperar, y pediría que subrayen esa expresión, y esperar de los cielos a su Hijo,
la iglesia tenía esperanza en que el Señor Jesús viniera por su iglesia, por ellos. Tal era la esperanza, y creo que la copiaron de Pablo, porque más adelante va a decir Pablo, bueno, el día en que el Señor venga, los que estemos vivos, y él se incluye dentro de ellos, y por supuesto no ocurrió. Qué bendición será para algunos que cuando venga el Señor estén vivos y que no hayan experimentado la muerte. Sin embargo, en el capítulo número 2 también Pablo refiere a la venida del Señor en los últimos versículos, en el versículo 19, después que habló de cómo Satanás le había estorbado para ir a verlos. Entonces dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuevamente, o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? Observe lo que dice. En su venida. Entonces, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 se enfocan en la venida del Señor. Así que vamos a decir que esta iglesia era una iglesia que funcionaba con la esperanza de ver al Señor Jesucristo que pronto vendría. ¡Qué hermosa esperanza! Y qué manera de vivir realmente no sería esta. Si todos estuviésemos conscientes de que el Señor está por venir pronto, entonces, ¿cómo sería tu calidad de vida? ¿Cómo estarías viviendo? ¿En verdad que te enredarías en la vida? ¿Estarías tú guardando amarguras? ¿Estarías más bien perdonando? ¿Cómo sería tu vida alrededor y bajo la perspectiva que el Señor viene pronto y también con Él sus galardones para todos nosotros? Es una gran motivación en medio de tiempos de crisis, en medio de tiempos de gran sufrimiento, de gran dolor como los que estamos experimentando hoy en día. Pero fortalezcanse todos en la palabra junto conmigo y vean cómo en el capítulo 3 y versículo 13 Pablo insiste en el tema de la venida del Señor, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Escuchen lo que está diciendo, la venida del Señor con todos sus santos. Él viene con todos sus santos. Interesante porque normalmente hemos entendido que la venida del Señor es por la iglesia, y es cierto, pero veremos algunos detalles que nos van a ayudar a entender a plenitud, si no a plenitud, pues de una manera un poco más completa este tema. En el capítulo 4, entonces, llegando ahora sí a los versículos 13 y 18, tenemos que enfocarnos en estos aspectos. Y aquí está para ustedes y para que podamos tener una mayor claridad de lo que estamos hablando. Hemos usado estos bosquejos y son bosquejos que no son inspirados, vamos a decirlo. Es una manera en que su servidor está encontrando la forma de expresar lo que ya está dicho. Entonces, allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no debemos ignorar acerca de los que ya partieron, acerca de los que han muerto, porque esta expresión que duermen es un eufemismo que tiene que ver con una palabra que sustituye a otra. Está hablando realmente de aquellas personas que han fallecido, que han muerto. Típicamente hablando, la muerte es la separación entre el alma y el cuerpo, alma o espíritu y cuerpo, es decir, la parte intangible del ser humano. Entonces es separada, y eso es lo que se define como muerte. La muerte para muchas personas es algo verdaderamente trágico, es terrible, y realmente cuando pensamos en ello, realmente preferimos no hacerlo, ¿cierto? Porque la muerte siempre trae un rasgo de negatividad, de dolor y de tristeza. Y por supuesto que aquí Pablo está hablando de estos muertos que han muerto, pero que dice para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo no está diciendo de ninguna manera que nosotros no estemos tristes acerca de los parientes o amigos o cercanos que han fallecido, puesto que los extrañamos. Extrañamos su presencia, extrañamos sus palabras, extrañamos sus anécdotas, extrañamos sus costumbres, etcétera, etcétera. Y es un vacío que nos deja el que ya no tengamos a nuestros seres queridos. Y esto es inevitable. Pero uno no debe de llegar a entristecerse de tal manera que se deprima tanto como algunas personas que se entiende acá
no tienen esperanza. Entonces la esperanza es la clave para mantenerse firme ante este tipo de situaciones como la muerte. Ya sabemos que la muerte es consecuencia del pecado y por ende la sufrimos. No estaba en el plan original del Señor allá en Génesis, hasta que Adán y Eva fracasaron desobedeciendo al Señor. Pero también tenemos que tener alguna perspectiva sobre este tema, porque Pablo le dedica un tiempo a esto, acerca de los que duermen, es decir, los que han fallecido. Y la razón de poder hablar acerca de este tema creo que tiene que ver básicamente porque habían planteado algunas dudas, algunas preguntas los hermanos acerca de los que ya habían partido y si estos se perderían la venida del Señor. Entonces ellos estaban como muy preocupados al respecto. No olvidemos que en este tiempo en que ya ellos habían fundado la iglesia, se habían separado de esta iglesia, había transcurrido cierta cantidad de tiempo, no mucho, pero igual estaban bajo persecución. Y quién sabe que ya habían mártires, por así decirlo. Es decir, la palabra mártir significa testigo. O sea, personas que fueron testigas del Señor Jesucristo, de predicar su evangelio, pero que en este momento ya habían partido, ya habían fallecido. Entonces, encontramos, por ejemplo, una cita en 2 de Pedro 1:14, cuando el apóstol Pedro está haciendo referencia a que él ya está a punto de partir. Este es interesante porque Pedro, el gran apóstol Pedro, sabemos la historia de Pedro en las Escrituras, pero en el capítulo 1 de la segunda carta, él dice, pues tengo por justo, en el versículo 13, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Esa palabra abandonar es poner a un lado, voy a separarme de este cuerpo, voy a quitar mi alma, espíritu de este cuerpo, porque de alguna manera dice que el Señor le había declarado a él que iba a fallecer, que iba a partir. En el versículo 15 dice, yo procuraré con diligencia que después de mí partida. Esta palabra es impresionante porque es la palabra éxodo, la misma palabra que hemos encontrado en la historia en donde Dios salva al pueblo de Israel. Él está visualizando la muerte como su éxodo personal, que sale de una esclavitud para una libertad gloriosa, para estar para siempre con el Señor. ¿No es esto lindo? ¿No es esto maravilloso? Debemos gozarnos en estos conceptos de la muerte en términos teológicos, en términos cristianos. Recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto para adorar, para ir. Eso era la petición de Moisés. Deja ir a mi pueblo. Y eso decía el Señor al faraón. Deja ir a mi pueblo para que adoren. Y esta es la palabra que Pedro como judío está utilizando. Dice que yo procuraré con diligencia que después de mi éxodo, de mi partida, podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pero también el gran apóstol Pablo mencionó algo respecto a este tema de la muerte, y quiero que veamos 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 6. Él dijo, porque yo, 2 Timoteo 4, 6, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aunque traduce de la misma forma el español, esta parte de aquí es diferente a la partida que usó el apóstol Pedro. Aquí está hablando de soltar las amarras de un barco que está listo para navegar e ir a un puerto seguro. Esta es la maravillosa palabra de Dios. Esto es lo que debemos de estar conscientes, pues los hermanos de Tesalónica probablemente no tenían todos estos conceptos tan claros, pero estaban preocupados acerca de los que habían partido. Esta palabra dormir está comprobada en la Biblia, que es una forma de expresar que ellos han fallecido. En Hechos 7:60, en relación a la muerte de Esteban, Esteban estaba allí siendo apedreado por causa del Evangelio de Jesucristo, y en esa ocasión él dijo, encomiendo a ti mi espíritu, y dice la Escritura que durmió, significa que él falleció. Y no es que esté dormido como un sueño eterno o como algo que nos han pintado hoy en día, como el acostarnos, sino despertarnos. Este aspecto del dormir es un sinónimo de que el cuerpo está reservado en la tierra, pero ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está la parte inmaterial del hombre?
en cuanto a lo de los cristianos, podemos entenderlo en el capítulo 4 siempre, pero el versículo 13 y luego el 14. Entonces, no debemos ignorar acerca de ellos, es lo que está Pablo diciendo. ¿Por qué no debemos ignorar? Porque más adelante nos va a explicar cuál es el futuro, vamos a decir, cuál es el presente y cuál es el futuro de estas personas que ya han partido con el Señor. Entonces partimos del hecho que no debemos entristecernos si estamos entendiendo lo que el apóstol Pablo también dijo allá en Filipenses 1, 21 al 23, en donde él dice que morir realmente para él tiene otro concepto que el que nosotros normalmente usamos. En Filipenses 1, 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dice el apóstol. Porque de ambas cosas estoy estrecho, dijo en 1.23 de Filipenses, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Note, para él, ¿dónde están las personas que al fallecer, dónde queda su alma? Entonces, ellos están en la presencia de Cristo, están con Cristo. Y él declara que eso es muchísimo, muchísimo mejor. Ya Pablo también dijo en el capítulo 3, más nuestra ciudadanía no está en los más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Y dice, ¿de dónde también? De los cielos. De ahí esperamos al Señor y al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto significa que vamos a llegar a tener el cuerpo resucitado, tal cual lo tuvo el Señor Jesucristo. Y dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es una maravilla poder contemplar estas palabras de parte de Dios para nuestras propias vidas. Entonces, pero, ¿qué más dice el texto? Bueno, el versículo 14 nos dice que no debemos preocuparnos ni entristecernos, porque, puesto que si creemos que Jesús murió, pero también resucitó. Y noten que el concepto de creer abarca aquí no solo el hecho que Él murió en sustitución por nuestros pecados, sino el hecho que Él también resucitó de entre los muertos. Nadie ha resucitado y al estilo de Él, porque los que Él mismo resucitó, por ejemplo Lázaro, también volvió a morir, y así también la hija de Jairo en Mateo 9, etc. Pero importante aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces si usted cree que el Señor Jesús murió por usted y sus pecados para redimirlo y perdonarlo, y si también cree que resucitó, resultando esta combinación entre la muerte y resurrección en la justificación suya y de sus pecados y mía delante del Padre para declararnos el santo, tranquilícese, cálmese. Porque si usted cree en esto, entonces el resultado es que los que han muerto habiendo creído en Cristo también resucitarán. ¿No es esto glorioso? Yo me gozo. Me da mucha alegría pensar que mi futuro es certero, que mi futuro es real, que mi futuro está asegurado no por mí ni mis obras. Yo soy un pecador, pero por la virtud de Cristo. Entonces así también dice la Escritura, y aquí es donde quiero que tengamos especial atención en el versículo 14, porque dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo así que Dios traerá con Él a los que durmieron? ¿Cuándo sucederá esto? El versículo 15 nos aclara que Pablo está hablando de la venida del Señor. De la venida del Señor. Así también traerá Dios con Jesús. O sea que cuando el Señor venga por la iglesia, viene también con los que durmieron en Él. Es decir, entonces, ¿cómo lo entendemos? Puesto que los que durmieron en Él están en el sepulcro. Justamente por eso. Puesto que están en el sepulcro, ellos deben ser resucitados. Entonces, para ser resucitados, necesitan de su parte inmaterial, de su espíritu. Entonces, los creyentes que murieron antes de nosotros, y si se da el arrebatamiento de la iglesia en este momento, o la venida del Señor
por su iglesia. Él traerá estos espíritus que tomarán sus cuerpos y serán resucitados. Y ellos se reunirán primero en el orden de las cosas y después nosotros seremos transformados. Entonces hay muchos más detalles que estar viendo acá. Pero entonces, ¿a dónde van las personas creyentes que han muerto en Cristo? Están en la presencia de Dios. No olvidemos ese detalle. Pablo lo dice en 2 Corintios 5. Es una cosa interesante porque muchos dudan al respecto, pero 2 Corintios 5 dice, porque sabemos, versículo 1, que si nuestra morada terrestre, y le llama tabernáculo, que es una tienda, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces sabemos que iremos a los cielos, y dice el mismo capítulo 5 de 2 Corintios, que en versículo 6, que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, en este tabernáculo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, literalmente muertos, y presentes al Señor. Entonces, estos textos nos dicen claramente que cuando morimos habiendo creído en Cristo, estamos con Él y nos vamos con Él donde Él está. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, es claro que los muertos en Cristo están con Él, por eso vienen con Él. Esto es lo interesante, porque ahí dice el versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, por esto les decimos esto en palabra del Señor. Es como que si citara literalmente las palabras de Jesús, y no hay otra manera de saber qué otras palabras dijo Jesús respecto a este tema, de dónde están o dónde estarán o dónde vamos a estar. Juan 14, 1 en adelante, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, miren la promesa, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que por eso estamos afirmando que los creyentes vienen con Él. Pero vean el versículo 15, porque hay mucho más que escudriñar. Entonces, va a empezar a hablar Él acerca de qué les va a pasar a los que murieron en Cristo. Bueno, dice al final del 15, que cuando el Señor venga, hablando de su venida, por cierto, la palabra venida tiene que ver con presencia. Cuando Él haga su presencia, cuando Él manifieste su presencia, a partir de este momento, esa presencia será permanente, será completa y eterna en adelante para todos los que estemos vivos en ese momento y también para los que obviamente ya fallecieron. Entonces en el versículo 15 al final dice, no precederemos a los que durmieron. Entonces lo que está diciendo el texto es que cuando el Señor venga, va a resucitar a los que murieron habiendo creído en el Señor Jesucristo, habiendo tenido esta esperanza, y ellos serán los primeros en salir de aquí de la tierra y juntarse con el Señor. Eso es lo que está diciendo. Por eso Pablo empezó a decir que no debíamos ignorar acerca de lo que les iba a ocurrir o les estaba ocurriendo o también que ocurriría en las personas que han creído en el Señor Jesucristo. No los vamos a preceder, significa que no nos vamos a adelantar, ellos serán primero. Bueno, veamos el segundo aspecto respecto a la esperanza. Uno es acerca de los que duermen, ya lo vimos, ¿cierto? Ahora veremos acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y aquí vienen otros detalles.
Lo primero en el orden es que el Señor descenderá del cielo. Lo dice el versículo 16. Lo que explica acá es que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y descenderá del cielo. Por eso decimos que los que han creído en Cristo cuando estaban vivos y murieron están en los cielos, están con Él, porque vienen con Él, por cierto. Lo hemos visto en estos versículos. Pero interesante que en el versículo 16 está hablando entonces de la forma en que Él va a aparecer. Él va a descender del cielo. Y dice que también con su propia voz como de mando. Esto está implicando también una gran autoridad. Todavía no es esta la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo está reservada para cuando Él venga a pelear y a imponer su reino sobre la tierra. Este evento es el arrebatamiento. Este evento es lo que está esperando, lo que estamos esperando los creyentes, que va a dar lugar al inicio de toda la serie de eventos futuros o llamados dentro de la teología como escatológicos, ¿sí? Estaremos hablando entonces, cuando hablamos de estos términos, estamos hablando de la semana 70 de Daniel en todo el aspecto de la tribulación. Son 7 años de tribulación, la aparición del anticristo, el futuro mismo de Israel. Estaremos hablando de la batalla de Armagedón, descrita en las Escrituras. Estaremos hablando del milenio, estaremos hablando del juicio del trono blanco. Estaríamos hablando de, por supuesto, la aparición del anticristo, la bestia, el falso profeta en la parte de la tribulación. Y también estaremos hablando sobre o se está mencionando sobre el tema de nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, todos esos eventos que vienen tienen su origen en este llamado la venida del Señor o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, lo primero que debemos saber es que el Señor desciende de los cielos y que hay una voz aquí que es la voz de un arcángel. Estos niveles de autoridad dentro del mundo de los ángeles. Este arcángel, por ejemplo, el que conocemos, es descrito en Daniel, allá en los capítulos 10, capítulos 12, cuando se describe al arcángel Miguel, precisamente está hablando de una jerarquía importante de príncipes de Dios, como son estos arcángeles. Pues él viene, es interesante porque este arcángel es uno de los que batalla allí contra el príncipe de Persia, levantado allí en el capítulo 10 de Daniel, pero aquí se ve que viene con el Señor, no viene a guerrear, pero viene acompañando. Su voz va a ser oída por todos los que hemos creído en Cristo, estemos vivos o hayamos muerto. Escucharemos esta voz maravillosa, la voz del mando de Dios. Oiremos a un arcángel también, escucharemos una trompeta y entonces se dará este gran evento, porque el Señor viene anunciando que viene por los suyos, por los que creyeron en Él, por los que aceptaron su nombre, por los que se humillaron ante su presencia, por los que incluso los que no lo vieron nunca creyeron en Él, dice la Escritura. Y el primer evento que va a suceder dentro de este evento es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y justamente a eso se refería el apóstol Pablo cuando él dijo: no precederemos a los que durmieron, en el versículo 15. Entonces estamos hablando de una resurrección, la resurrección de los santos que se va a dar en el evento llamado el arrebatamiento de la iglesia o la venida del Señor. Van a resucitar primero. Entonces, bueno, hay varias incógnitas al respecto y vamos a tratar de contestarlas en el tiempo que nos queda. Es muy escaso el tiempo para seguir en todo esto, pero cuando uno lee 1 Corintios capítulo 15, uno puede darse cuenta que Pablo en todo el capítulo 15 está argumentando a favor de la resurrección, porque había quienes negaban la resurrección, ¿cierto? Pero ahora cuando entramos al versículo 16 del capítulo 15 de Corintios, Pablo dice: porque si los muertos no van a resucitar o no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero como él ya dijo que los que creímos que Cristo murió y resucitó, pues también vamos a resucitar. Ese es el orden. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Padre. En Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, Él resucitó primero, luego viene la iglesia del Señor.
en adelante el Señor va a dar Pablo va a dar muchas explicaciones sobre la resurrección, pero algo que nos interesa, por ejemplo, es, bueno, si yo vengo por mis huesos, por así decirlo, por mi cuerpo, está en la tumba, ¿cómo va a resucitar ese cuerpo? Y aquí viene la revelación del Señor para esto. En Corintios 15 explica, en versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? Y luego, ¿con qué cuerpo vendrán?, dice el apóstol Pablo. Y entonces empieza a describir todos los diferentes cuerpos que hay, y cuando llega a la parte de nosotros, en el versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, este cuerpo es corrupto, podrida llaga, dice el profeta que somos, se siembra en debilidad, enfermos, putrefactos, de todo, pero resucitará en poder. Esta es la gloria del Señor. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, etc. Luego llegamos al versículo 50, en donde dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que usted está diciendo es que en el día en que el Señor venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Con qué cuerpo? En el poder de la gloria del Señor, ellos serán transformados sus cuerpos para entrar en gloria celestial nuevamente con el Señor Jesucristo. Luego el versículo 17 nos advierte algo, que los que estén vivos en esa época serán arrebatados, dice el versículo 17. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, Pablo no se está refiriendo a que se quedó por pecador, como hoy en día se dice. De hecho, se habla de la venida del Señor no como algo que anime, sino algo que condena. Ya hay mucha gente que ya viene el Señor, es casi como un castigo para uno, ¿no? Pero la verdad es que no es eso. Pablo no está poniendo en duda que la iglesia que pertenece a Cristo, una vez ha creído en el Señor Jesucristo, que murió por sus pecados y resucitó al tercer día, no hay ninguna duda que esta iglesia será levantada de parte del Señor para estar con Él. La Escritura entonces afirma que usted y yo seremos arrebatados si es que estamos vivos cuando eso acontezca. ¿No le gustaría a usted estar vivo en ese evento? Yo creo que a mí me encantaría estar y no pasar por ese asunto llamado muerte, pero al fin y al cabo, solo el Señor sabe quiénes estarán, cuál será la generación de creyentes que estarán y experimentarán eso. La palabra arrebatados significa apoderarse con fuerza. Básicamente es ser quitados, literalmente, pero con una fuerza impresionante. Eso es lo que está diciendo el texto. La palabra rapto, que también se menciona dentro del concepto del arrebatamiento, no es una palabra que esté en la Escritura, viene del latín rapio, que significa llevarse. Por eso usan el concepto del rapto también. Pero la palabra correcta es arrebatamiento de los santos o de la iglesia. Esto no es la primera vez que ocurre. En Génesis capítulo 5, Enoc fue traspuesto por Dios. Él no vio muerte. Elías no vio muerte, ya en 2 de Reyes capítulo 2. En Hechos también encontramos cómo Felipe iba camino a Gaza y encuentra al eunuco, lo evangeliza y aparece allá en Azoto, porque el Señor literalmente lo arrebató en vida y lo llevó a otro lugar, a otro sector. Esta misma palabra. ¿Por qué es importante para los creyentes este tipo de doctrina, esta enseñanza? Bueno, Romanos capítulo 8 nos dice una cosa importantísima y vamos a leer el versículo de Romanos 8:19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, el mundo entero está a la expectativa que este evento se desarrolle. Pero el evento tiene que ver con la manifestación de los hijos de Dios. Para muchos, hoy en día, los creyentes no significamos nada. Para muchas personas la iglesia es nada. Para muchas personas que nos menosprecian, nos desprecian, estamos ocultos, pero ese día nos manifestaremos
y sabrán de quiénes estaban hablando cuando estamos gloriándonos en la redención de Jesucristo. Luego en el versículo 23 dice, y no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Escuche, esperando la adopción. ¿Qué cosa? La redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Pablo estaba hablando, haciendo énfasis en estos detalles de ser arrebatados juntamente con él. Pero ya hablamos de la transformación de los muertos en Cristo, y bueno, tenemos que hablar también sobre cómo van a ser los cuerpos de los que estén vivos y sean arrebatados por el Señor. Entonces, para eso no hay más que volver a 1 Corintios 15 y enfocarnos en los versículos 51, que dice, aquí os digo un misterio. Este misterio es algo que no había sido revelado antes, y Pablo tiene una revelación directa del Espíritu Santo para escribir estas palabras, y dice, no todos dormiremos, es decir, cuando venga el Señor, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados. Entonces, usted, si está vivo, va a ser transformado. Si está muerto, va a ser resucitado. No hay pierde, mi hermano. En todas ganamos, ¿no es cierto? Gloria al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo va a ser eso? Mira, va a ser en un momento, así, porque lo dice el 52, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sabes? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, a la que hace Pablo referencia en Tesalonicenses, que no es la última trompeta de Apocalipsis 8, en la serie de trompetas que se toca allí. Esta es otra trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso es donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo dice el versículo 57. Entonces, los que estemos vivos seremos arrebatados. ¿No es esto glorioso? Bueno, pero hay otro detalle. El Señor nos recibirá en el aire. Y por eso hay una gran diferencia entre esta venida llamada arrebatamiento, esta manifestación de Cristo viniendo por la iglesia con sus santos para resucitarlos y arrebatar a los que estén vivos, transformando también sus cuerpos. Aquí está la gran diferencia de la segunda venida de Cristo. Cuando venga por segunda vez, Él vendrá a la tierra y vendrá a guerrear. Esta es la revelación en Apocalipsis, donde el Señor viene montado en un caballo y con una descripción impresionante, hablando de que Él viene a gobernar la tierra. Entonces, en estos versículos, el Señor se queda en el aire. Ojo, Él se queda suspendido en el aire. Y suspendido en el aire hará que primero resuciten los que han creído en Él, y luego nosotros que vivimos nos juntaremos con Él, porque dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Imagino esa nube maravillosa y esas nubes esplendorosas. Ese día será un día glorioso, la creación estará lista, el sol dará su esplendor, habrá nubes preciosas y el Señor vendrá por la iglesia. Impresionante. Y así estaremos siempre con el Señor. Su parusía o su venida, como lo dijo anteriormente Pablo, era básicamente para aparecer y venir por los suyos y permanecer con ellos para siempre. Bueno, el versículo 18 termina haciendo una maravillosa conclusión. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Para qué sirve saber esto? Para animarnos, para alentarnos,
vaya con un hermano que esté triste por causa de que alguien murió, por causa de la situación, por causa del temor a la muerte, y dígale: tranquilo, amado hermano, el Señor viene por nosotros y pronto vendrá y estaremos para siempre con Él. Esta es una gloria impresionante. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 15:58, acaso sea el último versículo que leeré para ustedes hoy, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo, lo que haces por el Señor en este instante, lo que hacemos a causa de la obra, sea pequeño, sea grande, de todas maneras, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque Él viene, y viene también con su galardón para todos nosotros. Por eso es importante animarnos, consolarnos y alentarnos con estas palabras. Yo espero que esto haya sido una gran bendición para tu vida, porque lo ha sido para mi vida. Recordar estos puntos importantes dentro de la fe cristiana es imprescindible. La esperanza, el modelo de esperanza que esta iglesia tenía que ver con el tema de los que han muerto en Cristo Jesús, los que duermen, y también del arrebatamiento o de la venida del Señor Jesucristo. Los creyentes no debemos entristecernos a causa del fallecimiento de nuestros seres queridos que conocieron al Señor mientras estuvieron entre nosotros, puesto que están con el Señor y vendrán con Él. En su venida, los que estén vivos serán arrebatados para reunirse con los muertos en Cristo. Y este es el próximo acontecimiento futuro, escatológico, que la iglesia del Señor espera, que tú y yo esperamos, para ser librados también de la ira venidera. Seguiremos con este tema, pero no sin antes preguntarte a ti, querido amigo, que quizá no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Este es el momento en que tu vida debe ser rendida a Jesucristo. Confiesa delante de Él tus pecados, pídele perdón y dile: ven a mi corazón, Señor Jesús. Te acepto como mi Salvador personal. Creo en ti, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Dile: gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Y estaré aquí esperando tu retorno. ¿Estás preparado para el pronto retorno del Señor? Eso esperamos. Que el Señor te consuele, te fortalezca, te afirme, te bendiga. Y nosotros esperamos que estés bien.